Hola, sé bienvenido o bienvenida a Emprende Libre, donde hablamos de automatización inteligente con sentido, bienestar integral y negocios que nutren en lugar de drenar. Cada episodio te trae mediante historias, ideas prácticas y herramientas claras para trabajar menos, vivir mejor y crecer con foco. Si te hace clic, suscríbete y comparte. Y sobre todo, emprende libre, paso a paso, con calma y consistencia, construyendo un negocio que te acompañe, no que te persiga. Camila despertaba cada mañana a las 5:30, cuando la ciudad aún dormía bajo el manto de la madrugada. Sus ojos se abrían automáticamente, sin necesidad de alarma, entrenados por años de disciplina empresarial. Fundadora de Equilibra, una startup de consultoría psicológica corporativa, había construido su negocio desde cero durante los últimos 4 años. Sus números brillaban en las hojas de cálculo como estrellas en la noche. Facturación creciente, clientes satisfechos, contratos renovados. Pero algo se resquebrajaba en su interior, una grieta invisible que ninguna métrica podía capturar. La oficina de Camila respiraba modernidad. Paredes blancas inmaculadas, plantas que purificaban el aire, luz natural que inundaba cada rincón. Allí, rodeada de gráficos ascendentes y proyecciones optimistas, comenzó a notar una paradoja perturbadora. Sus clientes reportaban mejoras cuantificables en productividad, reducción de ausentismo, incremento en satisfacción laboral medida en encuestas. Sin embargo, las llamadas de seguimiento revelaban otra realidad. Voces cansadas, suspiros profundos, frases que comenzaban con entusiasmo pero terminaban en silencios incómodos. Una tarde de mayo, mientras revisaba el informe trimestral de su cliente más importante, una empresa de tecnología con 200 empleados, Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Los indicadores clave de rendimiento mostraban un ascenso del 15% en eficiencia operativa. El retorno a inversión financiero era impecable, justificaba cada peso invertido en sus servicios. Pero entre las líneas de datos fríos descubrió comentarios anónimos que describían una productividad creciente acompañada de una sensación de vacío, metas cumplidas a costa de perder la pasión y resultados en alza mientras la motivación de las personas se desplomaba. El conflicto se materializó como una tormenta silenciosa. Camila había dedicado su carrera a optimizar procesos humanos, a transformar organizaciones en máquinas eficientes. Pero en ese momento comprendió que estaba midiendo todo excepto lo esencial, el impacto emocional real de sus intervenciones. ¿De qué servía incrementar la productividad si las personas se sentían desconectadas de su propósito? ¿Cómo podía celebrar un ROI financiero brillante mientras ignoraba el desgaste emocional de quienes hacían posibles esos resultados? Durante semanas, Camila navegó por un mar de contradicciones. Sus inversores celebraban los resultados, sus colegas la felicitaban por el crecimiento sostenido, pero ella no podía ignorar la disonancia entre lo que medía y lo que realmente importaba. Una noche, mientras revisaba estudios de psicología organizacional hasta la madrugada, encontró investigaciones que hablaban de bienestar subjetivo, florecimiento humano y conexión emocional en el trabajo. Conceptos que sonaban intangibles, imposibles de cuantificar, pero profundamente reales. Antes de continuar, quiero pedirte que nos sigas, actives la campanita, además que así yo sé que te gusta lo que estamos haciendo. La transformación comenzó con una decisión radical. Camila diseñaría una nueva métrica, un sistema para medir lo que llamó retorno de inversión emocional. No abandonaría los indicadores tradicionales, eran necesarios, innegables, pero los complementaría con evaluaciones profundas del estado emocional organizacional.
Comenzó investigando metodologías de medición cualitativa, adaptando escalas de bienestar psicológico, creando instrumentos que capturaran la experiencia subjetiva sin reducirla a números simplistas. El proceso fue meticuloso, casi artesanal. Camila desarrolló entrevistas semiestructuradas que exploraban dimensiones emocionales, propósito percibido en el trabajo, sensación de crecimiento personal, calidad de relaciones interpersonales, alineación entre valores personales y organizacionales. Diseñó herramientas de autoevaluación que permitían a los colaboradores expresar su estado emocional en escalas multidimensionales, capturando matices que las encuestas tradicionales ignoraban. La implementación requirió valentía. Cuando presentó la propuesta a su cliente de tecnología, enfrentó escepticismo. ¿Cómo medimos emociones? ¿Esto tiene validez científica? ¿Podemos justificar inversión en algo tan intangible? Camila respondió con evidencia. Estudios que demostraban la correlación entre bienestar emocional y desempeño sostenible. Investigaciones que mostraban cómo organizaciones emocionalmente saludables superaban a sus competidores en el largo plazo. Datos que probaban que el compromiso emocional predecía retención de talento mejor que cualquier otro indicador. Durante 3 meses, Camila implementó su sistema de ROI emocional en paralelo con las métricas tradicionales. Estableció líneas base mediante evaluaciones iniciales exhaustivas, capturando el estado emocional organizacional en múltiples dimensiones. Luego introdujo intervenciones específicas, sesiones de reconexión con propósito, espacios de diálogo genuino, prácticas de gratitud organizacional, momentos de reflexión colectiva sobre impacto y significado del trabajo. Los resultados emergieron como revelaciones. Mientras los indicadores financieros se mantenían estables, sin crecer dramáticamente pero sin caer, los marcadores emocionales comenzaron a transformarse. Las personas reportaban mayor sensación de significado en sus tareas diarias, incremento en la calidad de conexiones con colegas, reducción en síntomas de agotamiento emocional, aumento en la percepción de crecimiento personal y profesional. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el 6º mes. La empresa de tecnología enfrentó una crisis inesperada. Un competidor lanzó un producto disruptivo que amenazaba su posición de mercado. En circunstancias normales, una situación así habría generado pánico, rotación de personal, caída en moral. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Los equipos, fortalecidos emocionalmente, respondieron con resiliencia creativa. Propusieron soluciones innovadoras, se apoyaron mutuamente bajo presión, mantuvieron compromiso y energía incluso en momentos difíciles. Camila observaba asombrada. El ROI emocional que había cultivado se manifestaba como capacidad colectiva de enfrentar la adversidad. Las personas no solo eran más productivas, eran más adaptables, más creativas, más comprometidas con soluciones a largo plazo. La inversión en bienestar emocional se traducía en capital psicológico, optimismo realista, esperanza sostenible, confianza en capacidades colectivas. Refinó su modelo durante los meses siguientes. Creó un sistema de evaluación que integraba indicadores cuantitativos y cualitativos, tasas de florecimiento emocional, índices de conexión interpersonal, mediciones de alineación propósito-acción, evaluaciones de capacidad de regulación emocional colectiva. Desarrolló dashboards que mostraban tanto métricas financieras como emocionales, presentadas lado a lado, reconociendo que ambas dimensiones eran igualmente importantes para el éxito sostenible. La transformación de Camila se completó cuando comprendió una verdad fundamental. El ROI emocional no competía con el ROI financiero, lo potenciaba. Organizaciones emocionalmente saludables generaban resultados económicos superiores a mediano y largo plazo.
La inversión en bienestar emocional no era un gasto justificable por razones éticas o de responsabilidad social, era estrategia inteligente de negocio, basada en entender que las personas son el motor real de cualquier organización. Un año después de iniciar su búsqueda, Camila presentaba su modelo de ROI emocional en conferencias internacionales. Su startup había evolucionado, ahora ofrecía servicios integrales que medían y optimizaban tanto resultados financieros como emocionales. Sus clientes reportaban transformaciones profundas, mayor retención de talento, incremento en innovación, mejora en clima organizacional, resultados económicos sostenibles. Pero más importante, las personas dentro de esas organizaciones reportaban algo invaluable. Sentían que su trabajo tenía significado, que su presencia importaba, que su bienestar era valorado genuinamente. Camila había resuelto su conflicto al expandir la definición de éxito. Ya no se trataba de elegir entre resultados y bienestar, entre eficiencia y humanidad, entre números y emociones. Se trataba de reconocer que el verdadero éxito organizacional requería integrar todas esas dimensiones. El ROI emocional no era una métrica alternativa, era una métrica complementaria esencial, la pieza que faltaba en el rompecabezas de la gestión organizacional moderna. Mientras cerraba su laptop, una tarde tranquila, Camila reflexionaba sobre su jornada. Había aprendido que medir lo correcto era tan importante como optimizar lo medible, que invertir en el bienestar emocional de las personas no era un acto de generosidad, era estrategia de supervivencia en un mundo donde el talento humano marcaba la diferencia. Que el retorno más valioso de cualquier inversión no siempre aparecía en hojas de cálculo, pero siempre se manifestaba en la calidad de vida de quienes construían el futuro día a día. Hay varias cosas que me pasan con esta historia de Camila. Y es que yo recuerdo hace muchos años, yo empecé a trabajar hace más de 20 años atrás, y antiguamente no se tenía conciencia de lo importante que era el tener a la gente contenta trabajando en la empresa. Entonces yo tuve la suerte de uno de mis primeros trabajos en comercio exterior, fue en una empresa en donde yo la pasaba muy bien. Tenía muy buena onda con todos mis compañeros de trabajo. Los líderes eran líderes, no eran jefes, no eran de los que te estaban mandando hacer cosas, sino simplemente te entregaban tus tareas y confiaban completamente en que tú ibas a hacer el trabajo. Y efectivamente eso pasaba. Y éramos muy como familia en esa época. Después uno va cambiando de trabajo y no todas las empresas se tienen el mismo concepto de la importancia que tiene tratar bien a la gente. Recién en esa época recuerdo que alguien me mencionó algo sobre inteligencia emocional, o sea, las emociones hasta ese momento estaban bastante de último plano en el concepto general de las personas y las empresas. Después cuando me puse a emprender, em, siempre pensé en que lo más importante era que la gente que trabajara conmigo tenía que estar contenta trabajando conmigo. Y por eso siempre he tenido esto muy, muy como grabado a fuego, de que persona que trabaje conmigo tiene que estar contenta, tiene que sentirse bien. Hay un libro que a mí me gusta mucho y un tipo que yo sigo en YouTube, que es Ali Abdal, que es un tipo que estudió medicina, médico, que empezó a investigar sobre la productividad, etcétera, y sacó un libro que se llama Feel Good Productivity o Productividad de sentirse bien. Y básicamente mucho de lo que dice es que se necesita sentirse bien para ser productivo. De otra manera no lo puede ser.
Él habla un montón de cosas, habla de métricas también, de auditar la energía, un montón de cosas así. Pero, por ejemplo, este libro cuestiona la cultura del esfuerzo por el esfuerzo y propone diseñar el trabajo desde la alegría, el disfrute, el sentido, y no solo desde la disciplina. O sea, si bien se necesita disciplina muchas veces cuando nos sentimos desmotivados, pero que sea en ese minuto. Solamente, solo porque nos sentimos desmotivados, porque eso pasa a veces también. Uno no se siente bien ese día, pero que no sea la regla general. Recuerdo en esa misma empresa que estaba comentando yo, en esa primera empresa, yo alguna vez le pregunté, al que era mi jefe, le pregunté, ¿por qué trabajaba donde trabajaba? Y en comercio exterior, además, que es algo como bastante complejo, un rubro bien complejo. Y él me comentó, me acuerdo, me dijo, porque yo todos los días me levanto motivado para venir a trabajar. Le encantaba su trabajo, entonces me decía, todos los días me levanto motivado para ir a trabajar. Hasta el día de hoy no ha habido día en que no me he levantado motivado. Y yo dije, en ese momento, yo quiero eso. Bueno, yo ya me levantaba motivada para ir a trabajar porque me gustaba ese trabajo, pero eso es, hay que mantenerlo en el tiempo. Que es un poco lo que dice precisamente Ali Abdal en su libro, de que uno no es productivo a pesar de sentirse bien, sino porque uno se siente bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, pues, insisto, él hizo estudios, etcétera, de que las emociones positivas efectivamente te entregan más motivación, más enfoque y más energía, ¿ya? Porque se activan las hormonas del bienestar, que son la endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, ¿no? Y esas hormonas, en el fondo, ayudan a que tú tengas más motivación, más enfoque y más energía. Em, y por eso también en el momento de hacer la metodología FARO, que seguramente me han escuchado hablando de esta metodología, de este framework que creé, precisamente está incluido este rol emocional, porque el bienestar en el caso de los emprendedores, por ejemplo, en este caso de Camila, esta es una startup, ¿ya? Las startups por lo general necesitan de mucho crecimiento muy rápido, de pivotear rápidamente, de ver qué resulta, qué no, etcétera, etcétera. A ellas por mucho tiempo le había resultado esto de optimizar exclusivamente tomando la parte financiera, pero dejó de lado la emocional y tenía que hacerlo rápido porque si no iba perdiendo ese movimiento, ese crecimiento, ¿no? Y eso pasa en todas las startups en general, o sea, todas necesitan, y por eso también se habla tanto hoy en día, por ejemplo, o sea, existe Betterfly u otras startups o emprendimientos que tienen relación, Book, por ejemplo, también, con el bienestar de las personas, ¿no? Es importante, porque de esa manera son más productivas y es más probable que esa startup o ese emprendimiento, o incluso una empresa grande, sea más exitosa. Ya hemos visto millones de empresas caer en el último tiempo y en parte también es por eso, por seguir un método quizás, por seguir un método un poco antiguo de liderazgo, por así decirlo. Yo veo mucho en empresas que a veces pareciera que están midiendo solo los números, entonces optimizan eh, procesos que no debieran optimizarse. Y eso hace que también se pierda el sentido un poco quizás de esa empresa en sí misma o de por qué la gente compra lo que compra, que también es sumamente importante, porque si no tienes clientes, tu empresa se muere, ¿cierto? Entonces, muy importante no solo medir las lucas, sino medir cómo se siente la gente, cómo se sienten tus clientes, cómo se sienten las personas que trabajan contigo, cómo te sientes tú también. También es súper importante, tú como emprendedor, como dueño de negocio, como empresario, ¿cómo te sientes tú? Y también porque la productividad sin propósito se siente vacía.
y se paga caro en desgaste emocional. Y ese desgaste emocional hace que en algún minuto o uno reviente o tu cuerpo pase la cuenta o un montón de cosas así. ¿Ya? Y el ROI emocional no tiene por qué competir con el ROI financiero, al contrario, sino que las emociones potencian, el sentirse bien, el bienestar potencia todo lo demás. El bienestar de hoy es igual a resiliencia y resultados de mañana. Y como vimos también en la historia de Camila, lo que sostiene una empresa en crisis no es los números, el Excel, lo que sé yo, sino el capital emocional del equipo. Yo me acuerdo también en una de las empresas en la que trabajé, que también era maravillosa, me encantaban mis jefes, todo, 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 todo. En un momento dado, esta empresa era de otra compañía, grande, de otro país. Y esta empresa grande, compró a otra del mismo rubro, ¿ya? Por lo tanto, había que fusionar ambas empresas. Y eso obviamente ocasiona algún tipo de crisis dentro. Se fusionaban porque se aumentaban las operaciones, por lo tanto no era como que iban a despedir a alguien por el otro, pero sí las jefaturas. Había que decidir por los gerentes generales, los gerentes en general se tenían que reacomodar. Y por supuesto que eso trajo su sensación de inestabilidad para todos los que trabajábamos ahí, lo cual hizo que algunos se fueran, o sea, se sintieron algunos amenazados también sus propios puestos de trabajo, que a lo mejor eran evaluados en comparación con el de al lado, entonces también eh, acerruchaban un poco el piso, pasaron todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Te habla mucho de cómo es el liderazgo, cómo es la empresa y qué tanto se preocupa por la gente que trabaja ahí. Independiente de que todos en un momento dado así podemos tener miedo de perder nuestro trabajo. Que si uno está bien, todo lo demás está bien. Y no importa lo que pase alrededor de uno, se puede estar cayendo el mundo. Pero si uno se siente bien, pues es como el loco del tarot. Si uno se siente bien, el resto es lo mismo, se puede estar cayendo el mundo. Pero uno está bien. Y a lo mejor hay un obstáculo en tu camino, un problema que resolver. Hay que resolverlo. No te estresas, no tienes mayor problema con eso. Quizás te cansa un poco por la energía que te consume, pero más que eso no. Por lo tanto, a mí me hace todo el sentido del mundo medir las emociones, porque eso también es información estratégica para decidir mejor sobre algunas cosas. Por ejemplo, si la gente que trabaja contigo no se siente bien, ¿qué tengo que hacer yo para que se sientan mejor? Tampoco se trata de que, no sé, pues le compremos un televisor y les pongamos a todos uno, no sé, unas camas para que vean la tele, todo. No. Pero sí que estén motivados, que otras cosas se pueden hacer dentro de lo que es posible y lo que es cuerdo, digamos, hacer. Eh, y asimismo, o sea, también dentro de lo que es el liderazgo, uno tiene que tener sumamente claro cuáles son las fortalezas. Por lo general, uno conoce a las personas. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno? Porque no todos tienen las mismas y no podemos esperar a que todos sean iguales. Entonces, también fomentar eso. Ah, ¿te gusta, no sé, esto, otro? Entonces, fomentemos eso. ¿Tienes habilidades para esto? Perfecto, fomentemos eso. ¿Cachai? A lo mejor, no sé, yo me acuerdo, yo dentro de toda la gente que ha trabajado conmigo, había una niña en particular que tenía un problema un poco de actitud, en el sentido de que siempre se quejaba de que la otra, porque tenían unos turnos para atender un cliente, entonces, que la otra niña que atendía el otro turno no hacía su trabajo. Y siempre era lo mismo, y siempre reclamaba. Yo revisaba todo. Tenía la mala suerte, por así decirlo, de que la otra cabra no alcanzaba su turno para resolver el problema, sino que tenía que terminar de resolverlo ella. Pero habían otras cosas que ella tenía súper bueno. Y por lo tanto,
yo potenciaba eso y la sacaba de las situaciones estas en donde ella se sentía incómoda porque supuestamente la otra no hacía, qué sé yo. Entonces, había que manejar un poco eso y eso también es parte del liderazgo y de tomar atención a las emociones de las demás. Bueno, hay muchos temas con esto. Yo llevo mucho rato hablando. Em, pero solo para tener en consideración que una proporción muy alta de las enfermedades profesionales en Chile ya corresponde a salud mental, que es el estrés, los trastornos ansiosos. Entonces, cuando tenemos personas que además tienen problemas de estrés o están deprimidos o qué sé yo, es porque algo está pasando, algo está mal. Yo estuve en empresas en donde la gente trataba de salir corriendo, este jefe que yo digo, que trataba a gritos a las personas entre licencias médicas y deserción de la gente. Entonces, si la persona no está porque está sacando licencia, hay que mirar, evitar ese tipo de cosas. Yo también vi en empresas grandes, un cliente mío, me acuerdo, una empresa enorme, en donde la gente, de verdad, había mucho ausentismo y mucha siniestralidad. ¿Cachai? Y eso también se debe a trastornos así o problemas de salud mental, por sobrecarga de trabajo, baja autoestima, mal liderazgo, falta de apoyo. Y entre los emprendedores y trabajadores independientes también se reportan altos niveles de estrés, ansiedad, problemas de sueño, dificultad para equilibrar la vida personal y el negocio, obvio, porque también, como decía, no solo las startups, los emprendedores en general hay que hacer muchas cosas, hay mucho trabajo, causa mucha ansiedad, tienes muchas responsabilidades que antes no tenías cuando trabajabas asalariado o dependiente de una empresa. Entonces, obviamente, eso también influye bastante. Y por lo tanto, por eso yo salgo con esto de la automatización, porque la automatización te puede salvar harto de muchas cosas porque evitas el error humano cuando hacen muchas cosas manuales, pero no se trata de hacerlo todo, porque ahí es cuando puede haber problemas y es más probable que hayan problemas, pero vamos de poco y vamos midiendo cómo te hace sentir si de verdad te libera, porque de verdad te puede liberar. Y yo tengo muchos procesos automatizados y obviamente lo que tiene que ver con que necesita o mi toque personal, tra- desde contactar a un cliente o responderle a un cliente, por ejemplo, no lo voy a automatizar, pero hay un montón de otros procesos que sí los tengo automatizados. Me ahorra muchísimo trabajo, me ahorra también de alguna manera dinero, porque además tienes que considerar que la hora de trabajo de uno es medible también en plata. Y me hace sentir bien, me hace tener tiempo para otras cosas que para mí son importantes, tanto como eh, trabajar, por ejemplo, más concentrada y mejor ser más creativa con mis clientes, con el contenido que estoy siempre preparando, haciendo, etcétera. También prestar pequeñas ayudas entre medio del día o también pasar tiempo en familia. Antiguamente yo no tenía ni fines de semana libres, ahora puedo pasar el fin de semana con mi familia. Entonces, cuando normalizamos el estrés crónico como parte del paquete emprendedor, no solo dañamos a todas las personas en general, sino que también dañamos la capacidad del negocio, de nuestro negocio, de sostenerse en el tiempo. Bueno, hay mucho más, le podría hablar muchísimo más sobre esto, llevo demasiado tiempo hablando, pero quiero que te quedes con tres ideas. Primero que todo, no eres flojo o floja por querer sentirte bien. Eres estratégico o estratégica. Un cerebro quemado no es productivo. Saqué un video hace poco sobre eso. Un cerebro quemado no es productivo.
Además, medir las emociones es gestionar el negocio, no hacer terapia grupal. Es información para tomar mejores decisiones. Y tercero, una empresa sana es aquella donde los números crecen al mismo ritmo que las personas. Si los gráficos suben, pero la gente se apaga, eso no es éxito. Es cuenta regresiva. Ten claro de que en algún minuto eso va a colapsar o va a hacer que tu negocio colapse. ¿Ya? Una empresa sana es aquella donde los números crecen al mismo ritmo que las personas. Por lo tanto, las personas, cualquier empresa es tan buena como la gente que trabaja en ella. Y eso es, al final, la importancia del ROI emocional. Debes diseñar tu negocio donde producir resultados y sentirse bien no estén peleados, sino que una cosa alimente a la otra. Gracias por escuchar. Espero que te haya sido útil. Nos vemos en un próximo episodio.